El ingeniero Carlos Salazar Medina. Él es, minero, además de internacionalista. Carlos, bienvenido a Next Noticias. Y como siempre, esta es una discusión de personas que no tienen idea del tema que están tocando. Tú eres internacionalista y entiendes cuál es el estatus real del Parlacén y cómo uno llega al Parlacén y desde qué momento los suplentes son miembros desde que son electos. Bienvenido. Buenos días, Fernando, y muchas gracias por la oportunidad de expresar algunos conceptos que consideramos importantes y muy valiosos para que la población, porque decimos la población porque el mundo jurídico lo conoce perfectamente bien. Desafortunadamente, como en todo caso, como en toda discusión jurídica, como en todo conflicto, están los acusadores y están los defensores. Y ocurre simpáticamente que quienes en un momento dado acusan por algo, después aparecen como defensores de causas similares. Y la historia está repleta, y Panamá está repleta de ejemplos de eso. Pero aquí, ¿qué es lo importante que nosotros debemos conocer? Nosotros debemos conocer, en primer lugar, ¿qué dice el derecho internacional público? En el derecho internacional público, nosotros debemos establecer quiénes son los sujetos del mismo. Y los sujetos del derecho internacional público fundamentalmente son los estados, pero también lo son los organismos internacionales. Y esos organismos internacionales, está el organismo universal por excelencia, que es la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York. ¿Qué pasa en las Naciones Unidas en Nueva York? La soberanía en las Naciones Unidas no es de los Estados Unidos. Estados Unidos se convierte, a la luz del derecho internacional público, frente a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, en el tercer sujeto del derecho internacional público. Lo que en derecho diplomático, establecido en el artículo 40 de la Convención de Viena, es el tercer Estado. Pero recordemos que los sujetos no solamente son los estados, también los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, con su sede en Nueva York, como la Organización de Estados Americanos, con su sede en Washington, como la FAO, con su sede en Roma, y así tendrás la UNESCO, la UNICEF y muchos otros. Y están los organismos subregionales, organismos internacionales subregionales. El Parlacén es uno de ellos. El Parlacén goza de la misma categoría como sujeto del derecho internacional público que cualquier Estado. En consecuencia, cuando usted es elegido para ser diputado principal o suplente del Parlacén, automáticamente usted se convierte en un agente diplomático, en un diplomático de su país. Usted obtiene esa categoría porque precisamente, y en el caso de Panamá, los diputados del Parlacén gozan de las mismas inmunidades, prerrogativas, inmunidades y privilegios que los diputados a la Asamblea Nacional. Y desde el momento en que se dan las elecciones y se conocen los ganadores y se les da las credenciales, usted ya goza de esas inmunidades y privilegios. Esto no es porque me guste o no me guste. Aquí hay un problema en Panamá, Fernando, y es que todos actuamos emocionalmente dependiendo de quién se trata. Si se trata a alguien de mi partido, si se trata a alguien de mi movimiento político, si se trata a alguien de mi familia,
Si Claro. se trata de alguien de mi entorno, yo tiendo a salir a defender. Y lo contrario, independientemente que conozca las normas, porque he visto muchos juristas diciendo cosas contrarias a derecho, especialmente al derecho internacional público, y es porque cuando usted lee el artículo 40 de la Convención de Viena de 1961 para las relaciones diplomáticas, allí te mencionan claramente al tercer estado. ¿Y qué es el tercer estado? Pues no es otra cosa que cualquier estado por el que deba pasar un diplomático para llegar al estado receptor. Es decir, un embajador que Panamá ha designado en Belice decide irse por avión, pero el avión se detiene en San Pedro Sula. Ajá. Honduras es el tercer estado. Belice es el estado receptor, Panamá es el estado acreditante. ¿Y qué dice el artículo 40? Que debe respetar y proporcionarle todas las inmunidades, todos los privilegios a ese diplomático. En consecuencia, cuando usted manda a su personal hacia el Parlacén, Panamá es el estado acreditante. El Parlacén es el sujeto del derecho internacional público receptor, ante el cual se acredita el diputado principal o suplente. Es algo parangonable, Carlos, porque así sitios que tengan parlamentos regionales tipo la Unión Europea o los miembros de este organismo que se creó junto con el Mercado Común del Sur. Es decir, un argentino que va a Paraguay o un inglés que va a Bruselas, es decir, él goza, un diputado de estos dos organismos, él goza de inmunidad diplomática como si fuera un diplomático. No, lo es. Lo es. No como si fuera. Okay, lo es. Lo es. A la luz del derecho internacional público, del derecho diplomático, de la Convención de Viena, del artículo 40. Okay. Entonces, hay que leerlo bien y entenderlo. Pero hay que tener claras las figuras de los sujetos del derecho internacional. Porque cuando es entre estados es muy sencillo. Se entiende de una vez. Mencionaste Argentina, Paraguay, son estados. Sí. Pero aquí se trata de estados y organismo internacional. Los dos, el estado y el organismo internacional, son sujetos del derecho internacional público, son iguales ante el derecho internacional público. Y el estado anfitrión del organismo internacional, Estados Unidos en el caso de las Naciones Unidas y de la OEA, Italia en el caso de la FAO, etcétera, no tiene soberanía sobre lo que ocurre en ese organismo. El organismo tiene su propio sistema. Y el estado que es anfitrión se convierte en el tercer estado, en el tercer sujeto del derecho. Repito, está el estado acreditante, Panamá, el sujeto receptor, el Parlacén, y el sujeto o tercer estado, Guatemala en este caso. Pero la pregunta, sí, Carlos, un momentito. Si eso está tan claro en los diferentes convenios internacionales, entonces, ¿cuál ha sido, es decir, cómo se puede distorsionar jurídicamente esto? Eso pasa principalmente en el tercer mundo. Eso es muy difícil que ocurra en el primer mundo. Nuestros países, especialmente los centroamericanos, tenemos una historia muy particular. Centroamericanos, caribeños y suramericanos. Pero particularmente Centroamérica. Somos muy arbitrarios. Sí. Y todos tenemos un coronelito por dentro. Y todos queremos ejercer ese poder de ese coronelito. Y cuando se trata
de quedar bien con los Estados Unidos, se pasa por encima de todo lo que tenga, incluso por la propia soberanía de nuestros propios estados, de nuestro propio ordenamiento jurídico, porque voy a dar ejemplos, porque vi que el señor Cossack enérgicamente ha hecho un llamado, pero él no tiene jurisdicción en el organismo internacional llamado Parlacén, ni en ningún otro organismo, incluyendo los que están ubicados en territorio de los Estados Unidos. Si no, usted nunca hubiese visto a Fidel Castro hablando en las Naciones Unidas. Si no, usted nunca habría visto a todos estos gobernantes que tenían antagonismo con Estados Unidos hablando en la OEA, en Washington. Si no, usted tendría que preguntarse si lo que está pidiendo el señor Cossack y lo que quiere complacer los cuerpos armados de Guatemala, fíjense, los cuerpos armados de Guatemala, policía, ejército y demás, que entienden muy poco de derecho internacional público y les interesa muy poco, es porque dicen que esa inmunidad va a crear impunidad. Siempre he sido un convencido que la inmunidad no es impunidad. La inmunidad no te protege de, por ejemplo, cometer un homicidio. Claro. Aquí hubo un militar norteamericano que asesinó a una jovencita santeña y la enterró en el piso de tierra de una choza allá en Azuero. Sí, ¿Qué hicieron los norteamericanos? Lo refugiaron en su embajada y se lo llevaron. Invocaron la inmunidad de ese agregado. Y Panamá, servilmente, como tradicionalmente acostumbran a hacer nuestros gobiernos, y esto le puede doler al que quiera, pero es la verdad, corrió a entregar al soldado a la embajada y se lo llevaron y lo juzgaron en sus términos, es decir, el derecho internacional público para los Estados Unidos, habiendo un homicidio de por medio, funciona. Eso es impunidad. Exacto. Eso no es inmunidad, eso es impunidad. Ahora bien, a las grandes potencias, y cuando decimos grandes potencias, ahora mismo ¿a quiénes nos referimos? En este contexto geopolítico actual, a Estados Unidos en primer lugar, a Rusia, a China, en algunos casos hasta la India y otros. Y otras medianas potencias como Arabia Saudí e Irán. A las grandes potencias poco les importa el derecho internacional público. Si no, pregúntele a Putin si a él le interesó cuando se recuperó Crimea, independientemente que Crimea era rusa, sí, pero que legalmente pertenecía a Ucrania porque dentro del esquema de la Unión Soviética se le cedió a Ucrania, porque cuando eso lo hicieron, creo que fue Khrushchev, jamás se imaginó que la Unión Soviética se desintegraría y que eso se convertiría en un foco o en una causa de conflicto entre Rusia y Ucrania. Y mañana, cuando Putin decida, el emperador Putin decida tomarse todo el lado oriental de Ucrania, ya no Crimea, Ucrania, nadie lo va a llorar. Así es. Bueno, don Carlos. ¿Por qué? Porque, un momentito, porque cuando China comete sus abusos en el Tíbet y en Xinjiang con los uigures, nadie los llora. Y mañana, cuando provocado por Trump, Xi Jinping decida caerle a Taiwán, porque a ellos, como usted dijo hace un rato, y como también me parece que dijo el señor Blandón, ¿qué tú puedes hacer entre grandes potencias nucleares? Sí. Nada. Porque no se pueden agredir porque se acaba el planeta. Entonces, si poco te importa el derecho internacional público, nosotros que no somos grande potencia ni mediana potencia, sino pequeñas potencias, dependemos de la estabilidad y del respeto del orden jurídico internacional.
porque se acaba, entonces se termina, se trastoca la convivencia pacífica y el respeto a lo ya establecido. A mí no me agrada, Fernando, el mecanismo como escogemos a los miembros del Parlacén por Panamá. Estoy en contra de ese mecanismo. Me parece absurdo, porque además no mandamos a los mejores panameños allí, sino, oígase bien, a los amiguitos del gamonal del partido. Funciona para todos los partidos. A los amiguitos, a los que él decide, a los que le hacen un trabajo, a sus mandaderos, a sus sobrinos. Y bueno, en este caso son los hijos del señor Martinelli, que es el hombre fuerte del partido, pero así es, así está establecido. A mí no me gusta cómo funciona. A mí puede también que no me guste la propia figura por lo poco operante que es el Parlacén, sí, porque no es vinculante lo que decide, porque no ha hecho nada por la región, a pesar de las buenas intenciones, como explicó el señor Blandón, con que fue concebido. Pero mientras exista y mientras seamos miembros, tenemos que respetar lo que se establece en el derecho internacional público, el derecho diplomático, y observar bien la jurisprudencia internacional. Todo lo actuado por Guatemala hasta el día de ayer, creo que fue cuando reconocieron el carácter de diplomáticos de los señores Martinelli, hasta ese momento, de ahí para atrás, desde el día que los arrestaron y le quitaron sus credenciales que tenían en mano, que son de respetar por el tercer sujeto del derecho internacional, el tercer estado, que es Guatemala, porque ellos no iban ni son acreditados en Guatemala. Ellos están acreditados ante un organismo internacional, que es un par del Estado guatemalteco y es un par del Estado panameño. Todo lo actuado por el gobierno o por los uniformados guatemaltecos hasta ese día es ilegal a la luz del derecho internacional público. Así es. Como fue ilegal el acto de guerra llamado invasión a Panamá. Como fue ilegal, a pesar de que evitó un genocidio, la guerra contra Yugoslavia por Kosovo en 1999, como dice el maestro Rocco Setka, todos los caminos conducen a Kosovo. Fue ilegal. Usted tiene que saber cuando, a la luz del derecho internacional público, un acto es ilegal. Exacto. No estamos discutiendo, escúcheme, no estamos discutiendo si está bien que estemos en el Parlacén. No estamos discutiendo si está bien que se escojan los diputados del Parlacén por listas. Eso no es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo nuestra futura permanencia o no en el Parlacén. Estamos exigiendo que se respete a dos ciudadanos panameños su carácter de diplomáticos. Y tampoco estamos discutiendo ni se va a someter a votación entre las bancadas por países del Parlacén a ver si están o no de acuerdo. Ni tiene ningún valor cualquier comunicado que emitan diciendo que les agrada o no les agrada, que van a juramentar o no van a juramentar. La juramentación es un mero acto protocolar. El carácter de diputado se obtuvo en las elecciones de mayo del 2019 por los diputados panameños principales y suplentes, los del PRD, los del panameñismo, los del CIDI, los de cualquier otro partido. Entonces, debemos tener muy claros que nuestra Cancillería, que nuestro gobierno tiene la obligación de exigir el respeto a los dos ciudadanos panameños diplomáticos que han sido vulnerados. Que no me agraden los hermanos Martinelli, ese no es problema del derecho internacional público. Que usted quiere que haya un clamor popular porque haya justicia para que metan presos a los que en un momento determinado abusaron del poder, yo puedo entenderlo y hasta lo comparto. Tiene que haber justicia. Y no me vengan ahora, por favor, a decir que el señor Varela está dando la cara
a pesar de que tiene derecho a ser diputado del Parlacén ante el Ministerio Público, lo está haciendo porque está sobrado, porque sabe perfectamente que el Ministerio Público responde a él. Exacto. Y en consecuencia, y si no, mire las medidas cautelares a los jefes de seguridad de los estamentos de la Fuerza Pública panameña que están ahora mismo detenidos con diversas medidas cautelares. Compare las medidas cautelares de esos con el periodo anterior. Y no se trata de qué partido usted, se trata de qué dice la ley, como decía el doctor Everardo Bosques de León en sus clases de Historia de la Diplomacia en la Universidad de Panamá. Así es. Carlos, Señor gracias. Salazar, cuando usted vea una discusión jurídica, siempre pregunte qué dice la ley. ¿Qué dice el derecho internacional público? ¿Qué dice el derecho diplomático? ¿Qué dice el derecho de tratados? ¿Qué dice la jurisprudencia internacional? ¿Qué dice la norma? Eso es lo que tenemos que discutir, porque hoy son esos dos jóvenes Martinelli. Sí, son los hijos de Ricardo Martinelli. Mañana pueden ser los hijos de Varela. Y pasado pueden ser los hijos tuyos. Exacto. O los míos, que también viajan por el mundo. Tú tienes un hijo en Salamanca, yo el mío se graduó allí también. Entonces, cuando les toque cumplir una misión y se les otorga el carácter de diplomático, ya sea que la misión sea tradicional ante en una embajada, ante un Estado u organismo internacional, no tradicional entonces la misión, o una misión ad hoc, que el presidente Cortizo viaje mañana a Argentina y determine que el señor Blandón, el ingeniero Blandón, lo acompañe como experto en temas agropecuarios o de energía, y se le otorga un pasaporte diplomático, se convierte en diplomático por misión especial técnica ad hoc. Mientras cumpla esa misión, está amparado por la Convención de Viena, está amparado por el derecho internacional público, está amparado por el derecho diplomático y está amparado por todos los tratados a los que Panamá se ha sumado, que es signatario. Y Guatemala es signataria del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y está violando eso. Estados Unidos tiene la sana costumbre para ellos de no adherirse a muchos tratados, como no se adhirió al Estatuto de Roma. Entonces, cuando vemos todo esto y todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Todas las injusticias, todos los genocidios que se cometen en Yemen, nadie llora por los yemeníes. A nadie le interesa lo que está ocurriendo allí, esa conflagración. Pero si nosotros miramos para un lado en todos estos detalles, estos asuntos, y permitimos y nos sumamos a la comparsa de la violación del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho diplomático, entonces nosotros somos cómplices, allí somos cómplices. Porque yo sé, Fernando, yo sé, ingeniero Blandón, que al terminar esta intervención vendrán los ataques furibundos de las comparsas y tunas de Calle Arriba, Calle Abajo, Punta Fogón, Calle del Medio, El Achote, etcétera, que no entienden o no les da la gana de entender que las normas hay que cumplirlas. Carlos Salazar, como siempre, un placer escucharte.